Bueno, pues buenos días. Agradezco infinitamente a los compañeros y compañeras que han aceptado esta propuesta de comunicación, porque me debía simplemente a aquello que estábamos hablando anteriormente, ¿no?, de los derechos, concretamente en la toma de conciencia. Y por lo tanto, más allá de que me pueda equivocar en lo que digo, simplemente quería traer un poquito entre nosotros pues la voz de aquellas personas que también tienen un estigma, que es que además de poder tener un trastorno mental, puedan estar en una situación judicializada incluso estando en prisión. Jesús, quiero decirte con cariño que en tu presentación del estigma no aparecían concretamente a estas personas. Es decir, que es importante porque es un doble estigma también que teníamos, ¿no? Por lo tanto, es posible que en un momento determinado yo no tengo ningún inconveniente en presentar las diapositivas para aquellas personas que lo consideren. El tema es muy amplio y tengo que agradecer de una manera muy especial también a Mariano Hernández, que está aquí, que en su inicio fue un poco la persona que pude leer justamente para poder empezar a trabajar dentro de este tema. Esta comunicación está hecha por diferentes personas, desde trabajadores sociales, sociólogos, psiquiatras, psicólogos, personas que han vivido en su primera experiencia y, por lo tanto, tiene una variedad bastante rica. Y he puesto estas diapositivas de ilusionarte porque creo que tenemos que tener arte para ilusionarnos concretamente con aquello, con lo que hacemos. Si queréis, estos serían los objetivos o el índice puesto de otra manera que queremos un poco señalar. Es posible que no nos dé tiempo a todo, pero por lo menos tenéis aquí un esquema. Deciros que existe una alta prevalencia de personas con trastorno mental en prisión. Hay principalmente 3 estudios, concretamente un estudio se llama el estudio PRECA, de 3 autores diferentes, hechos con la misma metodología en distintos centros y en distintas épocas. Y por lo tanto, pues digamos que la media estaría en torno a un 5% de personas que dentro del centro penitenciario tienen un trastorno mental grave. Esto es importante porque ya estamos hablando de casi 5 veces más que la población general. Por lo tanto, los centros penitenciarios en este momento podían tener y tienen una alta prevalencia, lo decimos desde la experiencia también y desde los conocimientos de los diferentes estudios. Quiero resaltar de una manera especial al profesor Juan Terradillos, que últimamente está hablando de un modelo penal para la aporofobia. Es interesantísimo escucharlo, es interesantísimo ver cómo concretamente nuestro modelo y nuestro derecho penal está dirigido de una manera muy fuerte hacia los más indigentes, pero yo y muchos autores hablamos de que existe concretamente una criminalización de la discapacidad por trastorno mental. Esto no lo digo yo, porque decirlo yo sería poco menos que esto, sino que está sacado concretamente de la profesora Virginia Barber, de la profesora de la Universidad de Nueva York, que tuvimos la suerte de poderla escuchar pues hace un año aproximadamente en la Universidad de Comillas, en donde hacía un análisis concretamente cómo había evolucionado desde los años 70 hasta los años 2000 las personas en prisión en diferencia de los que estaban anteriormente en los hospitales psiquiátricos. Por lo tanto, estemos atentos porque nuestra población está concretamente terminando en los ámbitos del ámbito penitenciario. Voy a contar una anécdota. Yo empecé a trabajar en el mundo de la salud mental en el año 87, ya se me ha caído un poco el pelo, y algunos también más, es decir, que no quiero mirar mucho así en general, pero vamos. Quiero decir con esto que en el año 87 a mí me contrataron para trabajar en un hospital psiquiátrico y trabajar con la gente para que salieran del hospital psiquiátrico. En ese momento, afortunadamente, y gracias al tesón de compañeros que estuvieron ahí continuamente, se hicieron programas precisamente para la desinstitucionalización y de los cuales pues, hay aquí pioneros en este sentido. En el año 87 hasta los años 90. Los años 2005, 2008... Los últimos 12 años he trabajado en el ámbito penitenciario y a veces pienso, lo que hice en los años 90 de intentar sacar gente de los hospitales psiquiátricos, parece que lo estoy repitiendo o que lo estamos repitiendo en los años 2015 en los centros penitenciarios. Esto es una publicación reciente, de antes de ayer.
no me he dado tiempo a analizarla mucho, pero hace un análisis concretamente de cuáles son un poco cuáles son las incidencias de las personas con trastorno mental dentro de delitos, ¿no? Es muy interesante porque está muy por debajo de lo que creemos muchas veces a nivel de medios de comunicación y a nivel de la sociedad, ¿no? No me ha dado tiempo a esto. Y esto es un artículo del 2001 en la revista de la AEN, que siempre lo pongo, pero pues, es que se puede seguir leyendo, ¿no? Es decir, tenemos una realidad que no podemos seguir obviando y que yo creo que de alguna manera tendríamos que ver esta parte que estamos repitiendo. La foto de la derecha es la foto de la cárcel de Córdoba. Yo soy de Córdoba, ya veis que mi acento no es de gallego, pero en Córdoba han reconstruido la cárcel, afortunadamente en un centro cívico. Y entonces un día, haciendo una caminata, vi que habían construido lo que era la cárcel en un centro cívico y me parecía que me podía poder servir para las presentaciones, sobre todo para no tener problemas con los derechos de autor, ¿no? Y entonces aquí os digo, si nosotros nos vamos concretamente al proceso penal y penitenciario, tendríamos que empezar a trabajar desde la prevención. Después la persona puede cometer un acto delictivo, pasa a un juzgado de guardia, llega a un juzgado de instrucción, llega al juicio, llega concretamente a una sentencia, después concretamente puede haber una pena privativa de libertad, pero también pueden haber alternativas a la prisión. Y esto es lo que quiero resaltar. Pero también, si la persona es considerada inimputable, pues evidentemente se le aplican unas medidas, se somete a unas medidas de seguridad que pueden ser de internamiento o de tratamiento ambulatorio. Esto es muy importante, porque desgraciadamente la mayoría terminan en internamiento, cuando clínicamente no sería necesario. Y por lo tanto, quiero destacar la importancia que tenemos como recursos a la hora de poder estar esas personas en estas medidas de seguridad con tratamiento que se llama libertad vigilada, ¿no? Pero también con medidas alternativas, porque si no terminamos metiendo a las personas en prisión, porque el Código Penal ya es duro de por sí. Y luego después la importancia de la reincorporación. Si nosotros nos colocamos en cada una de estas fases, evidentemente vamos a tener nuestras dificultades, vamos a tener nuestras flaquezas, pero también vamos a tener nuestras oportunidades de intervención. Y aquí es donde quiero que tengamos un poquito la posibilidad de tener esta parte. Fijaros, si analizamos concreto, tenemos dificultades en el acceso a los servicios de salud mental. Estamos hablando de la defensa de los derechos. Muchas veces en los juicios, ya lo veremos, existe una escasísima utilización de las alternativas que están en el Código Penal. Por cierto, el Código Penal que fue reformado en el 2015 y que en el artículo 25 incluyó precisamente la Convención de las Personas con Discapacidad, lo cual es muy importante, porque ya dice en el artículo 25 del Código Penal que el sistema no tiene que generar barreras, y la cárcel no es ninguna barrera, para precisamente la integración de las personas con trastorno mental. Y especialmente aquellas con una protección especial jurídica, es decir, lo que llamábamos anteriormente incapacitado. El artículo 25 del Código Penal. Yo de vez en cuando se lo recuerdo a los abogados, porque se les puede olvidar que está ese artículo, que es importante tenerlo en cuenta. Pero después se produce una institucionalización. Si hablábamos anteriormente de la institucionalización que se producía en los hospitales psiquiátricos, yo creo que en este momento la institucionalización más clara y más fuerte está en el ámbito penitenciario. Quiero decir que lo que decimos aquí lo decimos a título personal y son opiniones personales y por lo tanto podemos equivocarnos. Y no nos basamos en ninguna institución en concreto, sino que lo decimos los autores que hemos firmado esta comunicación. Se produce una desigualdad, que os explicaré, y evidentemente un gran problema en los procesos de reincorporación. Quien termina en prisión, un estudio nos dice que la peor fase es precisamente el proceso de reincorporación. Algunas personas que están aquí, compañeras del sistema penitenciario, saben precisamente lo que eso significa. La estrategia de salud mental, fijaros que la estrategia de salud mental
está ya desfasada, ¿no? Es decir, llevamos ya unos cuantos años, desde el año 2013, que no tenemos estrategia de salud mental. Pero fijaros, ya decía que no está resuelto en la red de salud mental las personas sometidas a medidas de seguridad. Ya lo decía en el 2008. Afortunadamente, bueno, yo creo que todavía se están dando pasos, pero falta todavía. Y la accesibilidad a los recursos, pues evidentemente todos tenemos experiencia de la dificultad que tenemos, concretamente de los recursos. Os confieso que yo en este último periodo soy usuario de salud mental. ¿Cuánto me faltan? 3 minutos, qué fantástico. Bueno, pues voy a hacer dinámica de grupo. Soy usuario de salud mental y por lo tanto el acceso a los servicios, mi primera consulta duró 3 meses de poder acceder. Por lo tanto, esto significa que el acceso lo tenemos que mejorar. Vamos, yo ya estoy recuperado, pero lo digo por nuestras personas. Estoy recuperado todavía, vamos, un poco, pero sigo estando muy loco. Pero mirad, es muy importante, la defensa de los derechos, los informes. Y en los informes no solamente son los informes del forense, sino también los informes que la red puede ofrecer, que las personas pueden ofrecer. Esto no os quiero cansar, pero es muy importante. Si nosotros hemos hablado de medidas alternativas, tenemos que saber que existen concretamente la suspensión de una prisión en determinados casos que están recogidos en el Código Penal y que desgraciadamente no se utilicen. Y que esa suspensión te lleva a programas formativos, laborales, culturales, de educación vial. Es decir, que fácilmente estas personas pueden estar vinculados en cualquiera de los programas de la red. Animo a los compañeros y a las compañeras a que si tienen un usuario que están en un proceso penal puedan aportar su información, porque puede ser muy importante concretamente para la decisión judicial y que puedan estar concretamente cumpliendo. Afortunadamente, en los últimos años, en la red se han ido incorporando personas con medidas de suspensión. Esta foto también es de Córdoba y es que escasa utilización de alternativas. Es una foto que me llama la atención porque cada vez que voy a Córdoba, en la estación de autobuses, cuando voy en autobús, hay siempre las mismas bicicletas. Están las bicicletas, pero nadie las usa. Entonces, tenemos los recursos, tenemos la legislación, pero no la utilizamos. Y esta es un poco más fuerte. Esta es concretamente de la Comisión de Prevención contra la Tortura, donde si simplemente leéis un poquito lo último, se aplica en los centros penitenciarios, desgraciadamente, los que lo hemos visto, es una imagen muy potente. En algunos casos se aplica a menudo detenciones con problemas de salud mental, con contenciones que son muy complicadas y que nos llaman la atención concretamente a las autoridades españolas para que dejen de recurrir a la sujeción mecánica como un fin regimental en las prisiones. Esto escrito queda muy bien, pero verlo y cómo sufren las personas es de otra manera. Y en eso tengo afortunadamente el honor de estar siempre acompañado de una compañera que también cita en este artículo. En un estudio del 2012... María, disculpa, tenemos que ir terminando. Tenemos que terminar. Pues mira, pues simplemente, como esto ya es un poco largo, si nosotros la legislación penal nos da concretamente muchas posibilidades para que la persona pueda cumplir en el servicio de salud mental, pero si el servicio de salud mental no siempre puede, no siempre tiene todos los recursos, el acceso es un poco complicado, pues finalmente el señor termina en el sistema penitenciario. Pero si el sistema penitenciario, que tiene muchos artículos, puedo decir muchos que me lo han enseñado los propios usuarios, tiene artículos que te permiten concretamente ir a los recursos de salud mental, pero no hay acceso, cuesta, es difícil, pues evidentemente el no que da los servicios lo que hace es aumentar el sistema penal y penitenciario y por eso aumentamos el número de personas. Estos serían los diferentes estudios con los que nos hemos basado a la hora de escribir y concretamente esto sería en este dibujo pues de lo cuadriculado y de lo policial y de lo carcelario a lo comunitario y pensamiento en este sentido. Y para terminar, como no da tiempo, esto creo que sería una de las conclusiones, que tenemos un reto. Tenemos que también tener en cuenta que hay un grupo de personas que están en la institución psiquiátrica penitenciaria y que en esta foto, no sé si lo veis, no sé cómo se señala esto, aquí, no, ¿sí? Tampoco. Bueno, esto es una foto del Camino de Santiago, pero el mozárabe, el que no va nadie. Y esto no está señalado como el camino de esto, ¿no? Pero allí arriba, a la derecha, hay una flechita que indica que por ahí es el camino. Lo que pasa es que hay que buscar la flecha. Muchas gracias.